primera vez aquí en Ucari y como 15ª vez en Cusco. Vamos a empezar. Primero vamos a dar una introducción del primer libro. El segundo libro es continuación del primero, que se aborda en resumen algunas cosas del primero para que no ha comprado el primero, no todo el primero. El primero se llama Creencias en Vida de la Sociedad Perdida, salió en 2020 y traigo la suerte de tener la introducción del maestro de Paredes, de aquí de Cusco. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Esta imagen me gusta, es de internet, pero porque realmente ejemplifica cómo es, o sea, en vez de que, como se tiende a creer que se va de más primitivo a más sofisticado, en un pasado remoto se fue de más sofisticado y por medio de destrucciones geológicas a más erosionado o aparentemente más primitivo, pero realmente tiene un estatus de más tecnología o más perfecto. Por eso dice, el pasado es el futuro. Estas son las herramientas convencionales que nos ponen en todos los museos, porque es lo que encontraron de civilizaciones como incas, egipcios, mayas, aztecas, que es con lo que ellos trabajaban. Y ellos con esto trabajaban la piedra en esa era. Esto es lo que realmente se hubiera utilizado para, por ejemplo, lo que se llaman core drill o agujeros de corte de cilindro que se han encontrado en Egipto, o como el que está en Coricancha, en un cubo que está por ahí, que si mete uno a la luz del celular se ven hasta las estrías de la marca de lo que entró y cortó, que cualquier ingeniero o geólogo puede decirles la dureza de esa piedra, como en el caso de la andesita, que es imposible de lograr un pulimento o un corte de ese estilo imperfecto, una piedra de esa dureza, sin una herramienta así de sofisticada que hubiera causado fricción o calor para poder cortar una piedra de esa dureza de esa manera. Igualmente, sierras de punta de diamante que se utilizan hoy día para cortar granito, basalto, andesita, etc. Y bueno, aquí está Egipto, que hay varias similitudes con Cusco, con Perú. Esto, por ejemplo, es lo que se le llama cuchareo, que varios autores de Inglaterra lo han abordado, que es como en la nieve o en la mantequilla o como en la plastilina, lo que haya hecho, le llaman el obelisco sin terminar, porque oficialmente en la historia dicen que cuando se rompió ya no lo extrajeron, pero realmente más bien con algún supersismo o cataclismo se rompió después, pero fue abandonado en medio proceso y no hay ninguna máquina ni ninguna herramienta, ni siquiera por nosotros hoy día, que logre hacer este tipo de cuchareo, porque el bloque por arriba ya está cuadrado, pero por abajo, antes de extraerlo había algo. Incluso esta marca va hasta por acá en la pared y va así como cuchareando. Esto solamente, este acabado se puede lograr si esta piedra estuvo en algún punto en estado más blando. Este bloque, por ejemplo, está en una zona no turística de Egipto, en la planicie de Giza, que tuve la suerte de poder entrar, donde son dos bloques, aquí está unido uno con el otro, y me indicó el que me llevó, que la geóloga que llevó le constató que esto era erosión por oleaje. Estamos hablando de las pirámides de Egipto, es decir, no es una crecida del río Nilo, sino que estuvo afectado por el mar hace mucho tiempo, y si nos vamos a geología, sí hubo una época en que hubo un mar en medio de África. Entonces podemos imaginar cuánto tienen estos bloques o las pirámides si tienen este tipo de erosión. Igual esto que parece coral, quiere decir que fue expuesto a erosión del agua por mucho tiempo. Fueron columnas en algún punto, pero ya perdieron la forma por haber estado expuestos a erosión. Y por otro lado tenemos cosas sofisticadas como por ejemplo eso, es el equivalente a hoy día si vaciamos, no sé cómo le llaman aquí en Perú, pero en México se llama chapopote, que es con lo que parchan las autopistas, que es como líquido negro. ¿Asfalto? Asfalto. Entonces, si hacemos eso con algo como el asfalto, pues sí logramos eso, porque está encajado con esa imperfección en las piedras de abajo. Y por arriba está perfectamente cuadrado. Para lograr eso igualmente tuvo que haber sido moldeada la piedra, si no, no se logra ese acabado. Y este es
Esto está en la isla Elefantina, que hay muchas piezas ahí tiradas que ya no supieron los arqueólogos dónde iban ni para qué eran. Esta, si uno la toca, se siente como, pues, como esta mesa o como el azulejo super pulido. Tiene un acabado perfecto, todos los ángulos son de 90 grados. Para lograr eso, porque este es granito, solamente con maquinaria sofisticada se puede lograr ese acabado. Allá inclusive en Egipto te dan una bola de piedra para que le des, para que veas cómo le hacían antes. Primero te lastimas la mano y te cortas antes de lograr siquiera afectar la piedra, es imposible. Y menos ese tipo de acabados. Este es una de las cajas se llama el lugar del Serapeum. Es subterráneo. Los túneles son exactamente del ancho de las cajas, con lo que no cabe alguien. Son cuartos a los lados donde sí tiene más espacio, pero el túnel, para haber desplazado las cajas y haberlas ido colocando hacia los lados, el túnel es solamente el espesor de la caja, sin poder pasar nadie a los lados, y no está abierto por arriba de ninguna manera. No se sabe cómo metieron las cajas o cómo pudieron deslizarlas, porque esto es granito negro, que del diamante para abajo es lo que le sigue. O sea, es súper duro, y inclusive es tan pulido que se refleja la luz. Esto es en Egipto también. Estos son los agujeros que hay allá, tipo como el que está en el Coricancha. Se puede observar una perfección de diámetro, y pues ahí están las estriaciones de algo que hizo varias revoluciones al entrar y cortar. Inclusive en el fondo, no se nota aquí en esta foto, pero se alcanza a ver en persona cuando uno está ahí el espesor del cilindro de corte, que hasta donde llegó se puede ver. Y por otro lado, otra herramienta que cortaba como así y que dejaba estriaciones así rectas. O como esto, que es una piedra que está ahí nomás tirada y la tienen tapada, pero el guía ya se sabe dónde está, la voltea y está ese corte, que este corte es perfecto, por dentro está súper pulido. Esto no lo han hecho modernamente, está desde entonces, tampoco lo hicieron los egipcios, porque no tenían esa tecnología, y que no haya hecho esa civilización perdida, pues solamente podía cortar la piedra sin ningún problema. Esto está en el museo, en el Cairo, a simple vista. Es una caja, supuestamente un sarcófago, pero esas cajas originalmente, quién sabe cuál sería su función, es de granito rojo y tiene esto de aquí, que amplificado es esto. ¿Qué es? Cilindros de corte, un taladro, que están ahí, aquí están las estriaciones, y si uno toca esto con el dedo es así, súper pulido por la fricción del taladro. Esto de Perú, Machu Picchu, Sacsayhuamán, que pues es para mí de lo más complejo e impresionante que existe. Obviamente ustedes ya lo conocen, pero alguien que ve esto en México o en otro país sí se quedan con el tamaño de las personas y el tamaño colosal de esto, que cómo pudo haber sido hecho es la pregunta del millón, ¿no? Porque trasladar estas piedras, para empezar aquí no había árboles, entonces la teoría del rodar politronco pues no entra ahí, como es la que acuñaron en Egipto, que tampoco pudo ser así, pero quiero ver que una piedra de ese tamaño la ponen sobre troncos, a ver si no se rompen. Igual se rompen primero la espalda antes de poder jalar una soga, una cosa de estas. Esta parte pues la mayoría la deben de conocer. Obviamente no creo que una civilización se le diera la tarea de cortar así de perfecto para sentarse. Obviamente los incas les acomodó sentarse, punto personal de vista. Antes que eso, esto está como si hubieran pasado una cosa que hubiera hecho así en esa colina, y luego otra cosa llegó y cortó así perfectamente, que para mí esto yo le llamo puntos de anclaje, es decir, alguna estructura que pudo haber sido metal, pudo haber sido madera, pudo haber sido cualquier otro material que hoy día es polvo. Estamos hablando quizás hasta de cientos de miles de años de antigüedad. Ya no existe porque ya se desapareció después de tantos años, obviamente lo que queda es la piedra. Entonces algo cubría esto, que lo mantuvo de la erosión, y hoy día nada más podemos percibir eso, ya sea desde otros bloques de piedra o estructuras de cualquier otro material. Igual pues aquí el acomodo multiángulos que ustedes ya conocen de aquí de Cusco, es algo que yo considero que es de lo más complejo a nivel mundial. Esto pues es en Sistani,
Es no de las partes donde todo el mundo lleva los pies, que están por acá las chulpas redondas. Esto es una cuadrada que solo está a la base, quién sabe cuánta altura y qué forma tenía completa, pero esta es la base que queda completa. Este es un solo bloque, que mismo el triángulo viene aquí, para acá, y tiene la abertura. Ahí, todas las chulpas, cuadradas o redondas, todas tienen una abertura, posiblemente para algún proceso en su interior, para entrada o salida de agua o algo similar, nadie sabe. Pero son de extrema dureza estas piedras y pesan pues toneladas, ven el tamaño colosal, incluso para acá le dan la vuelta. Y es algo que este tipo de piedras es comparable, este tipo de estructura como esta, tal cual se compara fácilmente con en Egipto. Ese es el otro lado de esa misma. Obviamente ya la reconstrucción del arqueólogo pues es ponerle la piedra apilada, pero bueno, obviamente alguien que te hace esta perfección no te va a poner esto. Si ya pudiste lograr esto, es ilógico que lo termines así. No encaja. Entonces son dos eras distintas, por lo menos dos o más civilizaciones distintas. En Machu Picchu, pues obviamente la mayoría de ustedes ya lo conocen. Pues esta es la parte que se llama megalítica, que son los bloques enormes, estos perfectamente encajados para mantener el equilibrio. Esto es estructuras antisísmicas, por eso hoy día siguen estando ahí, pero esto antecede a que el Inca llegara. Y están estas, que incluso esta está desplazada, y para desplazar eso, hay una geóloga con la que yo hablé que dice que sería un sismo de lo más cercano a 10 grados, para poder estas estructuras de ese peso y de esa complejidad de triángulos poder desplazar aunque sea tantito. Pues el armado, todo, como está, es algo súper complejo. Y bueno, Ollantaytambo, que todos ya conocen. Esto no encaja en el resto del sitio, es como barquera, es de otro material, o sea que no es la andesita que está a los lados. Incluso esta manera de encajar perfectamente con la roca natural es algo súper sofisticado, es algo que yo llamo tecnología natural, porque hoy día nosotros demolemos, reconstruimos, o sea, todo como muy imponer, pero quien hizo esto es como agarro el entorno, lo estudio, lo comprendo y lo uso para mi beneficio sin tener que destruirlo, sino me acoplo a él. Entonces, ¿qué mejor ancla que la montaña? Entonces, en la misma técnica de anclaje lo que hacen es, me anclo a la montaña y está mi estructura, entonces estoy seguro porque estoy anclado a la roca natural de la montaña. Esto, que son las protuberancias, todavía nadie sabe qué es. Obviamente, la explicación tradicional es que era para amarrarlos y transportarlos, es lo que yo he escuchado, pero pues no son suficientes para que sujeten más o menos como peso. Posiblemente si era para sujetar alguna especie de cubierta, que pudo haber sido de oro, que el oro es conductor, o de cualquier otro metal o aleación que ya hoy día pues es oro. Pues el chinchero es otra técnica de anclaje que de hecho de las tres pirámides de Giza, la del medio tiene esto pero en escala grande, es decir, cortaron la roca natural de una colina y la dejaron así, y los bloques de esa pirámide empiezan hasta el segundo nivel. Realmente uno cree que son los bloques desde el piso, pero si uno observa es una estructura así nomás enorme, pero es la colina hecha como bloques y hasta el segundo nivel empiezan los bloques montados en una estructura simplemente para anclar esa superestructura. Entonces esto puede haber sido el ancla de una torre, de algo enorme, y hoy día pues queda eso. Entre que sí hay por ahí, como dijo Yamel, unas crónicas de que los incas sí movieron algo, no todo lo dejaron como lo encontraron, más aparte llegan los españoles, destruyen, mueven, reacomodan, pues más los cataclismos que hubo en varias eras geológicas, pues nos queda un rompecabezas o piezas de Lego tiradas sin saber, sin tener manual o la foto de cómo era para armar, ¿no? Igual aquí está otra técnica de anclaje que es en Isaac. Esto es pues, roca natural y está perfectamente anclado todos los bloques. Para lograr eso, pues o tuvo que estar blando esto o estos bloques para perfectamente embonen milimétricamente en una forma como esta. Igual para darle la redondez, o sea, como cuando uno agarra plastilina, en un estado digamos plastilinoso, que la plastilina uno la agarra, la va moldeando y si le da cierta temperatura, la plastilina se hace más blanda o se endurece.
Entonces así tuvo que haber estado esto. Y no es que sea un geopolímero, realmente el geólogo te la analiza y te dice sí, es andesita o sí es arenisca roja, pero de alguna manera aplicando calor, una idea que tengo es, y aquí el sol es muy fuerte, si lo canalizas el sol con prismas, con cristales, puedes hacer como una especie de láser solar, donde podrías aplicar desde cortar una piedra, perforarla o incluso con la temperatura misma del sol fuerte en estas alturas para lograrlo. Esto es en Inquiltambo. es Calachaca. Calachaca. Sí. Está enfrente de Inquiltambo, que aquí lo impresionante es también, esta es la roca natural y está perfectamente embonado. Esto lo agarran como pared y del otro lado empiezan a hacer la pared megalítica en triángulos para equilibrarse. Y por eso es que hoy día, así tenga los años que tenga, sigue de pie. Eso pues bueno, ya lo conocen también, Ñaupo Iglesia, que eso pues cuando uno lo ve la primera vez parece moderno, parece una estructura hecha de cemento, o sea, no hay palabras para eso. Obviamente se ve que aquí había algo que embonaba aquí, que fue arrancado, destruido, dañado, porque está como roto y aquí de aquí para acá se ve el nivel. Y los ángulos pues están milimétricamente perfectos, son casi 90 grados, los trapezoidales tienen otros ángulos, y bueno, ahí en medio de la nada, ¿no? Es como, ¿cómo encuentras eso ahí así de perfecto? O sea, eso tampoco con cincel y piedra se puede lograr. Esto pues Amaru Muru, en Puno, que es el mismo principio, sean portales o no, eso yo no lo puedo saber porque no me consta que se active, y para activar un portal necesitas un montón de magnetismo. Tanto Ñaupo Iglesia como Amaru Muru no me ha dado magnetismo en la brújula en ningún lado, y cualquier especie de abertura dimensional tiene que dejar un rastro fuerte de magnetismo porque afecta las moléculas entre tiempo y tiempo, o dimensión y dimensión, o solo que fuera de otra manera que aún no conocemos. Pero más mundanamente, aquí si uno observa de cerca se ve como una especie de, aquí como una especie de hueco redondo, como que algo esférico entró aquí y empezó a cortar y se fue hasta allá. Eso también se ve como un cuchareo, y lo interesante es que la parte de arriba tiene ese marquito, que esta estructura tal cual así la encontramos en Turquía. Hay varios lugares que son como una roca en el desierto y tienen, nomás está perfectamente acabada la entrada, tiene como su marco y todo, y tiene este marco bien hecho, pero este marco de arriba es igualito a esas estructuras. No sé si iba a ser algo igual por esa civilización, pero quedó a medias y no nos puede dar como la perspectiva de qué. Ahora, yo hablando con gente de la localidad, me dicen que incluso el lago Titicaca antes llegaba hasta por aquí, quiere decir que todavía miles de años antes el lago llegaba hasta aquí. Entonces, ¿por qué empieza el corte de aquí para arriba? Porque el lago llegaba hasta aquí y era para interactuar con el lago. Para entender sobre todo este tipo de sitios hay que pensar cómo pudo haber sido la geología cuando lo hicieron. No ahorita que por ejemplo no hay agua, etcétera, entonces no nos cae como para que pues este es Chectacaca, una cueva que está aquí en Cusco, que eso, como dicen muchos, que parece corte láser, pues sí, tiene una precisión increíble, y en la esquina incluso se ve el fino hilo de lo que lo cortó, y si uno lo toca pues es súper fino esto, y está así en medio de una cueva adentro, como sin motivo, pero obviamente ahorita hoy día es una cueva, pero no sabemos qué forma haya tenido cuando lo construyeron, o qué embonaba ahí, o qué estructura completa haya sido. Por el cancha, una de las joyas de aquí, que nos puede dar una perspectiva completa de esa era perdida. Tenemos pues lo complejo que no sabemos cómo, el techo original pudo haber sido de piedra, pudo haber sido de metal, de muchas otras cosas, pero pues hoy día no lo sabemos, y cuando llegamos españoles y lo utilizamos incas, obviamente era techo de paja, porque es material que tenían en la mano. Pero este lugar, las ventanas falsas, bueno, que para colocar ídolos, obviamente los incas lo utilizaron, la iglesia también, pero alguien se toma la molestia de hacer esto perfecto, y tantas ventanas no era para colocar ídolos, sino era para todos los lugares megalíticos realmente son con una función, para un proceso físico, principalmente para obtener energía. Si aquí por estas puertas pasa el sol, bueno, antes de que lo
tapar la estructura de la iglesia. Y ponemos aquí adentro espejos o cristales y alguna estructura en el centro, tenemos una reflexión interna de los rayos del sol y podemos captarlo con un capacitor para obtener pues energía solar. E incluso en el que está acá en medio, que tiene como una mesa de piedra en medio, hay unos agujeros que del otro lado están a medias de la pared. Eso es para sacar agua. Si metemos agua a esto y el sol, hoy día la nueva tecnología es que donde hay sol fuerte y vetas de agua, se puede obtener hidrógeno como energía. Entonces, quizás posiblemente pudieron haber utilizado para eso. Bolivia, que bueno, pues prácticamente es lo mismo porque antes perteneció también megalítica realmente. La Puerta del Sol, los famosos bloques H, que ahí sí cuando llega uno dice, pues parecen fabricados en serie, y ahí sí es como que hicieron esto, ¿no? Porque también con cincel y piedra no se pueden obtener. Realmente sí hay unos más largos que otros, pero la mayoría tienen la misma medida, pero hay unos que no están terminados. Hay unos que tienen el pulimento solo de un lado y del otro lado no, que es el caso de este bloque, que un científico chino que llevé pasajero en octubre de 2023 me apuntó a este bloque y me dice, si quieres la evidencia de que no son geopolímeros, para decirle a alguien, o sea, que no es tipo cemento, inca o primitivo, lo que sea, me dice, enséñanos este bloque porque está cortado de un lado y del otro lado no lo acabaron, entonces lo estaban cortando con algo. Entonces no es realmente geopolímero, sino no fueron vaciados en un molde para sacar, sino realmente manipularon la piedra. Solo que la desventaja de nosotros es que tendemos a decir, ¿cómo lo hago yo? Y voy a pensar en cómo le haría yo para hacer eso, con lo que yo conozco. Para entender esto tiene uno que deshacerse de todas las ideas que nos pusieron y desde cero ver el entorno y los elementos y decir, no es cómo lo haría, es cómo suena más fácil o más lógico que pudiera haber sido esto con los elementos que se encuentran. El sol, que es potente, todos los sitios están cerca del agua, o incluso como aquí en Tiwanaku, hace más de 10.000 años eran parte del lago Titicaca y está comprobado que tiene erosión por oleaje también en los bloques originales grandes de Tiwanaku, por lo tanto era como un tipo atracadero de barcos, un puerto, una isla, un lago, pero interactuaba con el agua. Impresionantes ángulos de 90 grados y esta estructura que tiene unos agujeritos milimétricos que solamente con maquinaria se pueden lograr para cada uno, si lo mide uno con regla, tienen la misma medida entre uno y otro y es una perforación milimétrica precisa. Eso es totalmente imposible de lograr en cincel y piedra, y no es solo certificar, sino solo. Ahí están esos agujeritos que les digo de esa misma piedra, identificados, y cada uno tiene la misma medida entre cada uno. Entonces fue algo programado o hecho con una precisión impresionante. Y el mismo riel donde está súper pulido y milimétrico y cuadrangular. Entonces es como innegable. Ese es realmente lo original de cómo encontraron Tiwanaku. Todo lo demás, el resto de muros, fue la reconstrucción de la imaginación del arqueólogo que encontró Tiwanaku. Dijo, yo creo que así lucía, agarraron todas las piedras de los lados y las pusieron así. Pero esto y estos escalones es lo único original, que es lo megalítico, y ahí se puede observar la curvatura por exposición a oleaje por muchísimo tiempo. En México tenemos esas pirámides redondas, que es de la región donde yo vivo, que es Guadalajara. Son nada más esas y otra que se llama Coyuico, son las únicas redondas. Y estas están alineadas al cinturón de Orión, son 3 también, igual que las de Egipto. Esta zona se llama la Piedra Bola, es una zona en la punta de una montaña, donde nada más ahí se encuentran esas esferas de piedra, lo demás está enterrado, pero realmente son perfectamente esféricas. Hay unas más conservadas que otras porque se han desenterrado recientemente y se les nota lo pulido y lo esférico mejor. Otras llevan muchísimo tiempo expuestas y obviamente han ido perdiendo la forma, pero son exactamente iguales que las de Bosnia o las de Costa Rica. Esto nadie lo promueve, nadie lo dice, pero está hecho también en mi zona por Guadalajara, ahí en México, y son de piedra. Es una piedra volcánica que es como tipo
ceniza volcánica comprimida a tal grado que se hace duro, como que es el mismo material que están hechos los moais en las islas de Pascua. Pero si son nuevamente, ya le está comprimido su grasa y hay de diferentes tamaños, hay unas incluso enormes. ¿Sabe qué era? Nadie sabe para qué son, solo están ahí y pues la mayoría están enterradas como en arena. Y solamente en una cordillera montañosa, no están abajo de la cordillera ni en otro lado. La explicación de los geólogos oficial es que hay un volcán a muchísimos kilómetros, se alcanza a ver, pues dicen que las aventó el volcán, se esferizaron en el aire y así cayeron esféricas. Pero el volcán está muy retirado. Entonces, si hubieran quebrado caer, obviamente no. Y nadie sabe, no se le atribuyen a humanos, es información geológica. Y pues hasta ahí llegaron. Esto que parece Sacsayhuamán, no lo es. Esto también es en mi región, en una zona, en las montañas, en una altura, de misma altura que el Valle Sagrado, que se llama Tapalpa, que incluso el pueblo de Tapalpa es muy similar al centro de Cusco. Cuando yo vine aquí la primera vez me recordó allá. Y un investigador que vive aquí, que es Brian Foster, cuando él fue a México y lo llevé ahí, Tapalpa dijo, me recuerda a Cusco. Es muy similar, hasta la tierra es como tipo rojiza, muy parecido aquí. Y esas son piedras gigantes que tienen muchísima erosión, porque es aún más viejo, pero están acomodadas, porque digo, la naturaleza y el agua no hace este tipo de acomodos, ¿no? Solamente que es tan viejo que ya no está tan perfecto. Pero se lo mostré también a un investigador esta foto y me dijo, si me dices que es el Sacsayhuamán, te la creo. Y le dije, pues no, no es. Esto es en México, también, este es en un museo que está atrás de la Pirámide del Sol, que casi nadie va y nadie sabe de ese museo, pero resulta que tienen esto, que otra vez tenemos, esta es piedra, los cilindros de corte, ¿no? Está el diámetro del cilindro, ahí está otro, o sea, son varios cilindros de varios tamaños, como que estaban probando ahí, y a su vez, cortes rectos, y está otro cilíndrico, como que ahí estaban probando la máquina antes de usarla. Entonces, lo mismo que vemos aquí en Perú de los cilindros, y lo mismo que vemos en Egipto, también lo hay en México, nomás está más oculto, o nadie sabe pues de cosas como las que hay aquí en Perú, que sí hay en México. Igual los bloques megalíticos grandes están en la base de Teotihuacán, todo lo demás es piedra apilada y la han reconstruido como también los arqueólogos que creen que lucía, realmente la forma se ve en los arqueólogos, y la han pegado con cemento incluso, o sea, ya es más artificial que otra cosa la pirámide del Sol, pero en la base ni los arqueólogos pudieron moverlo, ni tampoco los aztecas, los toltecas o quien haya sido, porque realmente cuando era la Teotihuacán español estaba abandonada, ya no pudieron mover esto, que esto realmente era de la estructura megalítica igual que lo de aquí, original. Estas son las comparativas. Esta es una piedra que da la vuelta en Sacsayhuamán, que colinda con esta del otro lado, y es multiángulo. Bueno, en Egipto, igual que en Coricancha, tenemos esta que está la vueltita. Este es el templo de la Esfinge, y ahí está, el mismo principio, nada más que diferencia de esta, por ejemplo, es una multiángulos, este es en Egipto, en el templo de la Esfinge, y ahí está la famosa piedra de aquí de Cusco, nada más que aquí son más abombachados, como almohada, y allá está totalmente plano, supongo para otro tipo de función, o esto tenía un recubrimiento que no importaba si no lo perfeccionaban, y el recubrimiento que para eso lo sujetaban esto, pues estuvo haciendo su función por mucho tiempo. Igual esto es en Bolivia, esto es como redondo, esto es cuadrado, y vean, esto está volteado a la inversa, parece exactamente esta pieza. Esto está redondo, esto es cuadrado. Cuando yo vi esto en Egipto me recordó esto que vi en Bolivia y dije, no puede ser. Es tal cual, misma máquina produjo esto en dos regiones distintas, o sea, misma civilización. Y no es que los incas hayan ido para Europa ni que los egipcios hayan venido para acá, sí pudo haber sucedido, pero más bien esto es una situación global que estuvo por todas partes del mundo y fue destruida, se separó en partes, y ya después cuando vienen a nos traer la historia, que empiezan ahora sí que como dice la historia, que empiezan a salir de las cuevas, a deambular, lo que los hizo de nómadas sedentarios fue encontrar estos sedimentos destruidos las bases, y ahí dijeron, aquí hay un ciudad, que en Europa se lo acuñaron a los romanos, a los griegos, y aquí pues a todos los que encontraron dijeron, pues hicieron los mayas, hicieron los incas, etc. Esto es lo de aquí de Perú, y esto es lo de Egipto. Eso ya es.
parte. Y ahorita continúo. Ese es del primer libro. Este se llama Los Maestros de la Piedra, el Agua y el Sol, y es continuación del otro, con nuevos sitios y conclusiones de los otros sitios. ¿Por qué los maestros de la piedra, el agua y el sol? Porque son los elementos principales que esta civilización usaba y que eran maestros en ello. Pues son los elementos que encontramos en todos lados, y para producir energía necesitas agua, necesitas el sol y realmente la piedra para realizar los recintos para ello. Antes de la Atlántida, porque todo el mundo habla de la Atlántida, que la Atlántida pues era una civilización muy avanzada, de la cual Platón describe una antecesora a él, que era Solón. Se hizo un viaje a Egipto y le hablaron de la Atlántida, que existió, que eran muy avanzados, pero esto es mucho antes. ¿Por qué? Porque la Atlántida, por ejemplo, la describen que adoran a Poseidón, cosas muy griegas, muy de nuestra era. ¿Quién hizo esto? No era ningún templo ni lugares, ni adoraban a nada, porque no tiene realmente inscripciones. Tampoco las pirámides de Egipto no tienen jeroglifos. Era funcional, era para producir energía o otra cosa, pero era para una función. Entonces, y bueno, con este tipo de lugares tan destruidos podemos darnos cuenta de lo antiguos que son. Como les comentaba, así es como encontraron Tiwanaku realmente. Y el resto, estas son las piedras originales, que son tamaño de las de Sacsayhuamán. Y el resto, pues todo estaba destruido alrededor. Entonces decidieron rejuntarlo y hacerla el muro, y dijeron que así era. Pero esa es la visión del arqueólogo. Y otra cosa muy cierta, que hay un autor nuevo, que es un matemático, hizo un modelo matemático para datar los sitios con orientación. Y él dice que si hay sitios rotados a nuestro eje actual de norte y sur, no es por error, sino es a propósito, pero más que nada es porque fueron hechos en otra era. O sea, la Tierra ha rotado varias veces con cataclismos e impactos, y él ubicó incluso 5 nortes. El nuestro sería el 1, y mientras más viejo el norte, más edad tiene. Entre cada norte hay 100.000 años de edad, pues él hizo ya todo su modelo. Entonces, lo más nuevo serían las pirámides de Egipto, que sí están en nuestras coordenadas, pero como cada norte tiene 100.000 años, tendrían entre 50 y 100.000 años. Pero sitios aquí en Perú, por ejemplo, este es Huamamarca, que está camino a Vilcabamba, a un lado de la carretera, y desde que estuve ahí me percaté que el compás marcaba desviado del norte, a como estaba el sitio. Y este sitio es megalítico, o sea, tiene esa piedra megalítica, y si vemos los puntos cardinales están así y está rotado. Quiere decir, ahí podríamos ver con el modelo de ese autor, para según la rotación ver a qué norte pertenece, estamos hablando de más de 100.000 años simplemente por estar rotado de nuestro eje. Este es otro ejemplo. Este es Vitcos, o también conocido como Rosaspata, en Vilcabamba, que este es el sitio megalítico. El sitio megalítico está rotado porque realmente fue hecho en otra era. El sitio inca, que es de piedra apilada, es este. Ya están nuestras coordenadas porque lo hicieron los incas en la época de los incas. Pero porque este está chueco, pues precisamente fue hecho en otra era, en la que el norte estaba ubicado en otra dirección. Y bueno, pues esta es erosión que se hace, esta formación en cuevas que tienen muchísimo tiempo, hasta 500.000 de años o cientos de miles de años, pues, para lograr ese tipo de formación, de filtración de agua en las cuevas. Y esto es Kenko. Entonces es lo que nadie explica. Tengo cortes adentro, pero esto fue hecho posterior al corte, que también lo explica Jamel un poco más profundamente todo eso. Y pues la única manera de tener el sedimento sobre el corte es que primero fue el corte. Entonces estamos hablando realmente de una era geológica muy anterior. Igual este es en Jatún Plaza, que está en la parte sur de Cusco, y pues hay hasta árboles aquí, ya está todo tan perdido que se nota que ni siquiera lo usaron los incas. O sea, sí, eso está enterrado y tiene mucho más tiempo. O sea, hay lugares muy viejos que están a simple vista, pero muchos ni se estudian, igual que en México o en Egipto, y están así nomás. Este es Cajamarca, los ventanillos de Otusco. Esta estructura, que obviamente, bueno, los que estuvieron ahí lo utilizaron para hierro,
pero si uno lo ve detenidamente, esto se ve que había algo ahí y que cubrió de erosión mucho tiempo porque tiene incluso otro color y otra forma, y fue destruido, pero protegió de la erosión mucho tiempo esto, y el resto de la estructura está súper erosionado. El científico chino mismo que fue en ese tour de octubre de 2023, cuando fuimos a Cajamarca, en cuanto llegó, lo primero que dijo es: oh Dios mío, esto tiene entre 1.500.000 años de erosión, tómalo, déjalo. Fue su comentario instintivo. Y yo me quedé, ¿de veras? Me dice, sí, mira, me empezó a enseñar la marca de agua y me dice, mira, ve dónde estamos, en una colina en las montañas. Una de dos, o el agua llegó hasta aquí, y eso cuando fue, o esto estaba a nivel del mar y luego subió hasta acá. Dice, pero la pregunta es, ¿este sitio lo construyeron y fue afectado o por el agua hasta acá, o subió con toda la montaña? Entonces nos está dando una idea de lo viejo que es eso. Y bueno, como ya me ha tocado suerte de platicar con otros autores, anteriormente con Teo Paredes o hoy día que acabo de conocer a Jesús Gamarra, pues coincido en que la verdad es que todas las evidencias me han apuntado, en este libro concluyo que la capital de esa civilización megalítica es Cusco. O sea, realmente el origen de la humanidad se dio aquí. No es que Egipto sea lo más antiguo, no, es más moderno que lo de aquí. Aquí se gestó la primera civilización avanzada. ¿Cuándo? No sabemos. Y de aquí partieron al resto del mundo para hacer colonias, bases, centros de producción de energía, etc. Pero, y bueno, obviamente al pasar de los años cada quien fue agarrando su propio estilo, como es la diferencia de lo que es igual en Egipto de aquí. Pero partieron de una misma base, que sería el origen. Entonces, lo que le llaman en inglés Ground Zero, que es como el origen o donde partes de algo, sería Cusco. Y pues, innegable, ¿no? O sea, este tipo de acomodo es súper sofisticado. Todas estas piezas que ya no supieron ni dónde iban. Necesitamos un museo para aprender de esta civilización, porque ahí hay cuchareos, o sea, de muestras de como la mantequilla, como si les así unas piedras que parece haber con la mano que le hicieron, que hubiera estado de blanda, y hay otras con cortes pulidos, o sea, otras que embonan. Y esto que para mí es el sitio y las estructuras más sofisticadas megalíticas que yo he visto en mi vida es Vilcabamba. Le recomiendo ir a quien no ha ido. Es toda una aventura ir, pero vale la pena porque esto es granito blanco, que para empezar es súper duro, más duro que la andesita. Y esta estructura por un lado se ve ablandada, y luego tiene esto que le llaman los 7 tronos, pero realmente si se ve desde el Google Earth, se ve que esto era el lecho de un río. Tiene toda la marca de que hace mucho fue como un río. Entonces por aquí pasaba el agua y esto era para hacer una interacción con el agua. Estos son varias piezas que terminan aquí y embona con la siguiente, y embona con la siguiente, y embona con la siguiente, milimétricamente. Todo cuadrangular, todo perfecto, y sabrá Dios qué más hay enterrado. Nadie lo está investigando hoy día, ni siquiera se planea desenterrar eso. Incluso no hay turismo ahí. Yo supe por imágenes que vi en el libro y dije, ¿dónde está esto? Que se ve impresionante. Y bueno, este es en Kenko Chico. En Kenko Chico pues tenemos también, es tipo Sacsayhuamán. Este es más cuadrangular, pero podemos ver pues esta estructura que es colosal, esta piedra, ¿no? Ese es otro ejemplo. También es una escuela que es gratuita y casi no llevan a los turistas tampoco, que ahí parece todo plastilina dura, todo lo de arriba. O sea, realmente ahí se ve que utilizaron algo para manipular la piedra. Pues esto es la diferencia de culturas, ¿no? O sea, esto realmente es megalítico, aunque yo lo llamo post-megalítico pre-inca, porque son piedras más pequeñas, pero igualmente con la misma técnica de perfección de encaje, pero no es el mismo tamaño. O sea, mínimo hay como 4 eras. Una que es lo más grande y lo más perfecto, lo más imposible, otra que viene siendo como el Coricancha posiblemente, y otra que es como esto, y viene ya luego nuestra era de la historia, que es como el recomienzo, donde ya totalmente perdimos la noción de esa tecnología y de cómo hacerlo. Se nos acabó de borrar todo lo que había. Esto es Coricancha, que es uno de los ductos esos de los drenes de agua que están por la pared de afuera y que en la parte de adentro están a nivel del suelo. Esta caja es igualita a una de las del Serapeum en grosor de las paredes y en tamaño, solamente que está más compleja que el Serapeum porque aunque es andesita, está armada como piezas de Lego, está separada pero tiene cada una sus partes para armar, y está dentro de una de las tiendas de por acá, donde yo di por casualidad entrando a la tienda y me encuentro con eso ahí nomás.
y es algo que también es pues, muy sofisticado y no se sabe para qué funciona eso. Esto es en Pumaorco. Estos chorretes solamente se pueden lograr aplicando o un hielo que se esté derritiendo o gotas de agua o escurrimiento de agua sobre algo magmático o algo en estado más blando, como el lodo, por ejemplo. Si no, no se puede lograr ese acabado en la piedra. Incluso de cerca tenemos eso que parece como cuando lo hace uno con los dedos en el barro, y es esa roca que es otro trono. Tenemos corte perfecto por aquí. Un pasajero que vino sugirió que pudiera haber sido un vaciado, que a mí me parecía que a mí ya tenía la idea de que era un vaciado magmático, como si fueran, digamos, a una veta de magma, lo transportas, lo vacías, y antes de que se enfríe, él dio la idea de poner bloques de hielo, estamos hablando de la era de hielo, a la hora de derretirse te dan este efecto y te producen ese efecto liso en donde lo pusiste, sin necesidad de una herramienta sofisticada. Es algo sencillo, pero te da algo sofisticado en función. Pero como sea, esta es una minita de oro, de ejemplo de ablandamiento de piedra. Todo esto es como si fuera lodo petrificado, por así decirlo, y todo Pumaorco está lleno de burbujas de magma reventadas. Incluso toda la estructura en sí de Pumaorco, cuando va uno enfrente en el camino de Trocha, se alcanza a ver como una columna de piedra gigantesca, es como un cilindro, y arriba están todas estas cosas y a los lados, como si hubiera salido de la nada un cilindro de material volcánico así nomás. Esto es Chapata, parece que se llama. Pues enfrente de Pequeño Templo. También tenemos el mismo ejemplo y está también lleno de burbujas de magma reventadas a los lados del corte. Esta es otra foto de ese ejemplo. Todo esto es por gotas de lluvia, escurrimiento, etcétera, estuvo ablandado esa piedra. Estos rieles que nadie sabe para qué son, si es que son rieles, están en Ollantaytambo, también nadie los apunta, muchos ni los ven. Yo los vi hasta mi tercera visita a Ollantaytambo porque los vi en una foto en internet de dónde está eso. Y está en la parte de cuando entra uno para este lado. Desde arriba se alcanza a ver desde un punto, pero cuando está uno abajo a veces se pierde de vista, pero vale la pena. Y arriba tiene cortes, era para sujetar alguna estructura. Esto está enfrente de un restaurante y enfrente de Chectacaca, que está de este lado. También todos esos cortes y todo eso era para encajar algo. O sea, algo iba ahí y estaban también muy sofisticados estos cortes. Y pues ahí está tal cual y también pues nadie lo estudia. Igual esta afectación, que esto es al entrar a Kenko. Esto es que iban bloques ahí, pero lo interesante no es que iban bloques ahí o no, sino el poner un bloque y que me afecte a este muro de piedra, ¿cómo se logra? Tiene que haber estado blando o calentado este lado para que al colocarle peso se haga ese efecto. Canteras invisibles, ¿por qué? Porque todo el mundo busca la cantera clásica y dice, pues quiero ver lo que para mí es una cantera de cómo hoy día nuestras civilizaciones de los romanos, etcétera, cómo extraían las piedras. Pero quizás, como es de otro método, lo que no sabemos es que la cantera está frente a nosotros. Por ejemplo, yo cuando fui al Lausangate, me encontré cosas como esta. Que esto parece un protobloque, es decir, algo sin terminar, pero que va teniendo la forma cuadrangular de algo que iban a acabar de formar para luego llevárselo, dada la forma. Y ahí tenemos varias de las piedras que se encuentran aquí en Cusco. Claro, está muy distante, pero estas personas obviamente pudieron tener alguna especie de máquina voladora, como tenemos hoy día nosotros, o algo, para transportar de un sitio como Lausangate para acá las cosas sin problema. Esta puede haber sido otra cantera, por aquí tiene esta línea muy perfecta, y aquí va teniendo forma de bloque. Esto es en Cajamarca, que son el bosque de piedras de Cumbemayo, y este es impresionante, son enormes y está lleno de muchas estructuras cuadrangulares que inclusive los bosques de piedra pudieron haber sido una etapa, por así decirlo, de beta de material, de cómo formar los bloques para extraerlos. Simplemente, como no estamos viéndolos en acción, pues no sabemos cómo, ¿no? Y esto también pudo haber sido
más que un portal, a lo mejor también, o más que darle una forma, a lo mejor le estaban dando todo el corte para extraer la pieza completa, porque en Tiwanaku y Pumapunku, y sobre todo en Pumapunku, encontramos en el suelo tirado piezas de este tipo de tamaño, de arenisca roja, en el suelo tal cual, como si fuera piso. Entonces posiblemente, a lo mejor mismo Amaru Muru, que es una veta de arenisca roja, pudo haber sido también cantera o veta de material para Tiwanaku. Ahí mismo encontramos esto, que puede ser una etapa 1 de formación de bloques de una tecnología que no sabemos. Es decir, esto está separado de la roca natural del piso y está separado entre sí. Pero si no le dan más forma o no lo calientan para darle la forma del bloque, queda hasta ahí, pero está lleno de ese tipo de cosas. Bueno, la métrica, porque pues, cosas como esta es impresionante, la precisión y la sincronía, y es por un motivo, por una razón. Este es Coricancha. Este es lo que algunos llaman como el molde maestro. Contiene todas las figuras que hay en Pumapunku juntas. Este es uno de los que parece como la chacana, pero está como roto de aquí. Luego está este, que esta es la misma forma, este pedacito de aquí, que hicieron más primitivamente en la pared de enfrente de Ñaupa Iglesia. Tiene como una especie de marco así, otro marco más chiquito y otro abajo. Es justo esa forma. Y este es el bloque H. Si lo cortamos, ahí está el bloque H. Entonces otra muestra más de que a lo mejor de una cosa sí cortaban todas las piezas, no que hacían los bloques H individualmente. Entonces, este es como un ejemplo de todas las figuras. Es una cosa así grande, que las contiene todas. Y una cosa que con otro pasajero, también investigador, que mandó a hacer esta maderita de 1 pulgada por 1 pulgada. Y a la hora de ir a Pumapunku, esto fue en 2022, en octubre de 2022, la sorpresa fue que al poner la maderita en este pedazo, embona a la perfección, milimétricamente. Entonces este corte es de 1 milímetro por 1 milímetro, y de 1 pulgada por 1 pulgada, igual esto de aquí. Ahí está. Entonces, no creo en las coincidencias. Quien haya hecho los bloques H conoció la medida de la pulgada, posiblemente. Ahí está la maderita. Ahí está nuevamente los agujeros milimétricos, cada uno, y este mismo riel pues está a la perfección. Igual aquí 90 grados, y él que también tiene su canal y es investigador, esto fue en 2023, en octubre, trajo equipo para medir, y con este que usan los ingenieros para ver la inclinación de las cosas, bueno, pues se comprobó que esto fue cortado en el sitio, porque yo tenía la idea de que a lo mejor se había caído de más arriba, pero no, porque realmente, o sea, se pudo haber caído de arriba el pedazo, porque está como sellado arriba con arcilla, pero realmente esto de lejos se ve como un triángulo incrustado que cayó de la cima. Pero esto sí fue cortado en el sitio, porque está 0.0 por todo esto. Eso quiere decir que sin fallo fue cortado ahí y nivelado. Igual, todas las ventanas trapezoidales, lo que llaman ventanas falsas, que son las del Coricancha, etcétera, todas son, si mal no recuerdo, 86 grados aquí y 90 grados para acá, todas sin fallo. Entonces, sí sabían lo que estaban haciendo. Con microscopio electrónico, también ese investigador comprobó que por dentro se ven estas cosas negras que son burbujas que se producen a nivel molecular por la aplicación de calor extremo. Esto lo analizamos en la prueba que está más arriba en Quillarrubillo, en una prueba para arriba, ahí en una zona que tiene como vitrificación, ahí lo utilizó. Entonces él me dijo que posiblemente tenía razón de que se aplicó algún rayo calórico, y que esto implica que posiblemente en algún punto las piedras lucían de otro color por haber sido expuestas al calor, pero a lo mejor le quitaron le hicieron un pulimento exterior para quitarle la afectación después de calentarlo. Bueno, pues ahora sí que como título del disco, aquí se ve que son maestros de la piedra, porque esto es Coricancha por dentro, o sea, lo milimétrico de todo esto
el tamaño, la dureza de la piedra. Piezas como esta son de encaje con otra pieza para que no se muevan. Eso es algo muy sofisticado que incluso hoy día ni lo hacemos. Hoy día hacemos todo con cemento, el ladrillo, etcétera, y pues por eso con los sismos se destruyen todas las estructuras. Esto es en Pisa, ahí se ve milimétricamente. Esta es la roca natural, la lentita, incluso este tipo de detalle. Tomar en cuenta hasta este tipo de detalles es algo increíble. Igual aquí, o sea, está esta con esta, con esta, con esta, con esta, y aquí. Esto pues ya lo vimos hace rato, electrónica. Esto es algo muy sofisticado, incluso se refleja pues la luz del sol, de lo pulido que está. No se puede conseguir una cosa así con cincel y piedra. Igual esto, y esto que están ahí en Tentamo, una pieza que está ahí nomás tirada. Bueno, esto es para que embone con otra pieza, con la parte interior, y por eso les da más presión. Así que todavía falta analizar lo que está estructurado por dentro, cuáles tengan un agujero y cuáles tengan una protuberancia para enlazarse, ¿no? Esto pues es tipón, y esta, que es como la de tipón, está en Vilcabamba, en el sitio que se llama Yusta Hispana, o su verdadero nombre que es Yurak Rumi, que significa piedra blanca. Y estos son los acueductos de Cumbamayo. Están cortados en la roca natural y están cuadrangulares con 90 grados, arredondados, perfectamente pulido el canal. Eso es de la era megalítica y es de kilómetros de espesor, y uno no puede entender por qué hicieron esta forma. Bueno, en hidrodinámica, si tú haces este tipo de ángulos, le das cierta velocidad al agua, y el agua, según la velocidad, cambia sus propiedades, o incluso te puede servir hasta para tener fuerza. Igual con esto, este tipo de cosas, puedes hacer que el agua adquiera tal fuerza que incluso pueda hasta llegar a empujar un bloque, si le das la suficiente diámetro y velocidad. Policanche, que como se ve, pues el sol, estaban diseñados para que el sol les pegara a las ventanas internas, posiblemente para eso les expliqué hace rato. Pisac, que pues es un ejemplo de esa era perdida. Cuando uno está ahí se siente uno en esa era perdida porque está muy completo, y cosas como esta piedra, el ancho que tiene y cómo milimétricamente encaja en todo. Igual las ventanas falsas, para el mismo proceso posiblemente. Bueno, esto que está en la calle aquí de la piedra, los ángulos a la vuelta. Esto no se logra más que si la piedra fue blanda en algún punto, forzosamente. Es como cuando tenemos cemento y que lo apalamos con madera, a la hora que se quita la madera, que deja ciertas marcas así. Bueno, pues es lo mismo. Entonces esto tuvo que haber estado blando para que tenga ese tipo de marcas. Igual este cuchareo se logra solamente estando la piedra blanda. Es imposible lograr de otra manera. Y bueno, Islas de Pascua también incluí en este libro, que tuve la suerte de ir, que son los famosos Moais. Los más grandes son estos, que de hecho este es el que estaba desenterrado, que decidió el gobierno que para que no se deteriorara mejor lo volvieron a tapar, pero el que se veía hasta el piso. Son estatuas de más de 15 metros, solamente se puede ver la cabeza. Aquí está una persona, o sea, una cabeza es colosal, pero estas sí no tienen cuerpos completos. Estas son más primitivas en acabado, posiblemente sí sean de nuestra era de la historia, como tratando de replicar estas, pero estas, que están incluso todavía en la cantera, tienen la nariz más respingada, más fina, que no son facciones de los pobladores de ahí. Y los mismos pobladores te dicen que representan a los ancestros. Entonces, posiblemente a lo mejor representaban a esos constructores megalíticos, esa era perdida, que tenían ese tipo de facciones. ¿Quién sabe? Esta es la cantera, está llena de ellos, están enterrados por lodo y sedimentos de eras y eras geológicas, posiblemente una gran ola que enterró todo eso, y también erupciones del mismo volcán de donde fueron extraídos. Y estas son las que llaman las plataformas, o AGI, que es plataforma en el idioma local. Esta está hecha para verse con el amanecer, y esta está hecha para verse con el atardecer. Y esta es la cantera, y tiene los mismos cuchareos. Si uno está ahí presente no se alcanza a ver en fotografía. Lo malo es que ahí si no dejan acercarse, o sea, si todo está delimitado a distancia, no puede uno tocar los moai, no puede uno. Entonces,
de lo que logré captar, aquí está el Moai, esta es la nariz, aquí está el cuerpo, tal cual llegaban a la veta de piedra y cortaban y extraían la forma. Nuestra idea de la historia es: me llevo el pedazo de piedra y lo empiezo a hacer en otro lado, o ya extraído, porque es más complejo darle la forma en el sitio, como si tuvieras una máquina que está programada para darle esa forma. Y tienen el cuchareo muy similar al obelisco sin terminar de Egipto, por lo tanto, misma civilización, y también lo dejaron a medias, quiere decir que tanto el obelisco que o esto no terminaron, posiblemente les llegó el cataclismo y posiblemente se quedó a la mitad de esto. Este se le llaman el muro inca, incluso ya le dicen allá. Obviamente no es que fueran los incas a la isla, posiblemente también lo pudieron ya visitar, pero esto es de esa era perdida megalítica. Es multiángulos, tiene satélite para equilibrar, que es esta. Y este es, bueno, ahí es basalto, porque solamente hay piedra volcánica, que es el equivalente a la andesita, y da la vuelta. Esto está redondo, una técnica que se hace alemán, porque aquí en Cusco, cuando la vi, sí dijeron tal cual es la misma. Y ese es el muro más, digamos, sin erosión y completo, pero hay muchos más. Están este tipo de piedras que tienen este corte y tienen perforaciones cilíndricas, que nadie sabe para qué son, o este tipo de estructuras también que tienen sus perforaciones, es enorme. Y ahí están nomás tiradas porque ya, obviamente, ni la civilización primitiva que vive ahí, pues tampoco tenía la tecnología para mover eso, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es en Siyustani y esto es Isla de Pascua. Entonces, eso es innegable que es la misma civilización. Y vaya que para ir a Isla de Pascua es toda una proeza. O sea, está por eso se llama el ombligo del mundo, porque está en medio del mundo, o sea, está, por decir que entre Europa y América está a la mitad. Entonces, sí, esta coincidencia, y esto obviamente es para equilibrar la estructura, ¿no? Perú desconocido, pues es como una sección del segundo libro que hice como para invitar a ver este tipo de sitios que no están promovidos, que no están explotados, que no son turísticos, pero que tienen mucha riqueza y mucha más evidencia que ver que incluso los que todo el mundo va, ¿no? Este es Rosa Espata o Vitcos, que es también granito blanco, pero pues ya por las eras geológicas, todo el sedimento de tierra, erosión y todo, ya quedaron entre negras y rosas, que por eso se le llama. Y esto de atrás sería la reconstrucción inca, pero esto es lo original megalítico. Esto es en Colmay, es un sitio que también, si no lo conocen, los invito a ir. No está tan complicado ir, que serán 2 horas y media, 2 horas y media. Hay que subir una montaña, está por Chinchaypugio, y la verdad es que parece casa de los Picapiedra, pero esto es viejísimo porque tiene más erosión que Sacsayhuamán, pero es misma técnica, incluso anclado a la roca natural, y esto mismo es también ahí en Colmay. Tal cual está esa cueva, y por dentro tiene bloques y todo, y esta incluso no sé cuántos ángulos tiene, no me acuerdo si los conté, pero se me olvidó, pero aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y por acá sigue y hasta le da la vuelta. Esa es la más multiángulos que yo he visto. Entonces esta está hecha para sostener la estructura, y hoy día pues ahí sigue. La han saqueado huaqueros y han roto mucho, desgraciadamente. Había un canal que se veía de agua adentro y todo está todo roto por creer que pudo haber tesoros adentro. Esto pues es en zona X, que ya me supe y me llevó, que pues estructuras como esto, pues está esto así bruto, y luego de repente está acabado fino, aparentemente sin ningún propósito, pero obviamente embonaba con algo y era para alguna función, algún propósito. Pero la era geológica también de esa zona es impresionante porque tiene mucha erosión, descubrimientos y cosas y formaciones que se dan solo a través de muchas eras geológicas. Y bueno, el clásico corte, que también, como el de Ñoco Iglesia, lo tenemos presente ahí, y partes rotas. No es que sea así, sino que se ve que está medio roto. Otra vez es en Cajamarca, es el acueducto de Condemayo. Formas como esta son muy complejas, la verdad, impresionante, y corre el agua hoy día desde, sabrá Dios cuántos tiempos, son kilómetros. Ahí está la profundidad más cerca de los acueductos, y esta es la roca natural, que es beta de andesita de la montaña. Entonces llegaron, cortaron y ángulos cuadrangulares aquí, todo pues por ese propósito para el agua. Este es
Nuevamente las ventanillas de Otusco, así luce la estructura completa. Hay unas más conservadas o perfectas que otras, y así luce de cerca. Entonces tiene esto, digamos, como más pulido, igual dentro de los agujeros, y esto está más erosionado porque algo iba aquí, y esto fue expuesto a las eras geológicas, y lo que hubo aquí pues se hizo polvo por resistir los impactos, haya sido vidrio, cristal, madera, metal o quién sabe. Esto es nuevamente Vilcabamba, es Nuestra Hispana. Esta estructura, por ejemplo, tiene aquí una protuberancia, como que algo morado aquí. Y esto, si uno lo ve, parece suavizado, como derretido. Todo está suavizado esto de aquí. Y esto está cortado, así nomás, aquí suavizado. Y algo posiblemente embonado ahí, porque pues, parece que no tuviera ningún motivo. Esto hasta parece espejo, es agua, pero está tan cortado perfecto que parece pues, como un espejo. Son piezas que están ahí tiradas, que ya no se sabe para dónde iban y para qué. Esos son los mismos 7 tronos que le llaman, que está debajo de una estructura que por aquí debe venir, que es esta estructura, que esta es de las más complejas que he visto. De esta cara tiene este corte aquí, estas como escaleritas, y aquí tiene protuberancias cuadradas y otras protuberancias cuadradas por acá, y eso que sale igual que esto, eso de ahí es cuadrado, del otro lado aquí es cuadrado, como escaleras tipo, y esto está suavizado tal cual como piedra derretida, totalmente derretido, esto de aquí suavizado, así como plastilina suavizada, que es esto de aquí, y del otro lado, que es el lado de acá, tiene esto. Realmente una cosa embonaba aquí con otra, o una estructura entera embonaba así con todas esas piezas, y así no se les movía. Esto es pues en México. Estas piezas, esto es de obsidiana, es milimétricamente delgado, es imposible de lograr sin maquinaria que una piedra como la obsidiana pueda lucir como estos discos. Obviamente los aztecas les acomodó para aretes, pero no es que ellos los hubieran hecho ni fueran para aretes, posiblemente a lo mejor era algún engrane o algo de la maquinaria perdida, porque simplemente sin máquina de torno o algo similar no se puede lograr este acabado sin romper la piedra y por lo delgado que está en la tapa de la obsidiana. Esto, que es muy similar a Perú, está a simple vista bajo el castillo de Chapultepec en plena Ciudad de México. A nadie le importa, nadie lo voltea a ver, nadie va, pero yo di con esto en internet, y cuando yo llegué dije, esto es como lo de Perú. Esto es la roca natural, aquí está suavizado, cortado de aquí. Le llaman los petroglifos de Moctezuma por estos de aquí que salen de la piedra, pero lo más impresionante es esto que está redondado hasta arriba, como que lo pasó así hasta arriba y lo suavizó. Obviamente lucía más y estaba más completo hasta arriba, pero lo que investigué y supe es, los españoles, como esto era sagrado, pues rompieron este pedazo, rompieron esto de aquí, rompieron lo de arriba, y es lo que queda hoy día. Está a simple vista, nomás tiene un barandal, incluso ni siquiera se considera sitio arqueológico. O sea, sí viene como algo arqueológico, pero hay nomás una pancarta para leer como la información a un lado, y está ahí tal cual, la gente pasa desapercibido y no le toman nada. Esto pues es la estatua de Tlaloc, bueno, o la forma que le dieron quienes encontraron y reutilizaron ese bloque. El dios del agua, obviamente, posiblemente a lo mejor esto era una protuberancia para ensamblar con otra pieza, y esas son perforaciones perfectas, cilíndricas, en esta parte que posiblemente eran para alguna maquinaria. Probablemente la civilización que lo encontró en México pues le dieron ya la forma de un ídolo. Esto pesa toneladas, está enorme, inclusive se le rompieron varios camiones a la hora de transportarla y que no la pudieron. Está en la entrada del Museo de Antropología, mismo museo donde están estas piezas, que son otras piezas más. Unas son de jade, otras son de cristal y otras son de obsidiana, que también se ocupa máquina de torno o algo tecnológico para lograr, y son así pequeñas, para haberse acabado. En ese mismo museo de antropología, en una esquina, para que como que nadie lo vea, está esto que un investigador subió en internet, y ahí yo le pregunté dónde estaba, me apuntó dónde, ya fui, y está increíble porque es como lo que vimos hace rato en el ataúd de Egipto. Es el mismo diámetro del cilindro, y esta es una vasija de piedra, nomás dice vasija ceremonial, pero por todo adentro, ahí está ampliado, ahí está incluso el diámetro del cilindro de corte. Entonces esto no lo hicieron con cincel y piedra, y estos cortes
estuvieron corte y sacándole el material con una máquina pues cilíndrica para hacer eso. Por lo tanto es misma tecnología que la de Egipto y la de Perú, misma civilización. Aparentemente no es lo mismo en México, pero está muy oculto, pero sí lo hay. Esto es en Oaxaca, que son unas columnas de basalto perfectamente esféricas y redondas, que con una máquina de esos de corte de cilindros se puede extraer eso y se puede poner. Este es un bloque enorme también, que está en el mismo Oaxaca, en un lugar que se llama Mitla, y esto es en Palenque. Todo es piedra apilada de los mayas, pero en una parte escondida hasta el final, nada más en una cara que es donde no pasan los turistas, está esto, que son piedras megalíticas perfectamente puestas una con otra, que no coincide con el resto de piedra apilada. Quiere decir que esto es lo que sobrevivió de la estructura original. Lo demás fue destruido con un cataclismo y lo rehicieron los mayas cuando llegaron. Esta caja, que es como las del Serapeum de Egipto o como la que está aquí en Cusco, es mismo grosor de las paredes, mismo tamaño, pero este es supuestamente es el féretro de la reina de ahí de Palenque, de la pirámide, pero para meter eso ahí adentro, que es una sola pieza de piedra, es imposible y está pesadísimo, pero es misma tecnología para hacer eso que lo de Egipto. Esto, que también parece los cortes de aquí de Perú, bueno, pues esto es México, está en un lugar perdido, en una colina, a 2 horas de la Ciudad de México, está por Texcoco, y no hay ni siquiera vigilante, no hay ningún letrero. Me costó trabajo hablar con ellos. Le llaman los baños de Nezahualcóyotl, porque supuestamente lo hicieron para que se bañara el rey, pero obviamente sirve para interactuar con el agua. Pero cortar esto en la roca natural, así de redondo, y que dejar este excedente de piedra y cortar esto, eso implica un gran esfuerzo, porque no es piedra apilada, esto es cortado ahí. Entonces, y aquí de este lado hay incluso, está rota, pero hay una cruz que se parece mucho a la chacana en esta parte de la pared. Esto no es piedra apilada, todo esto es una sola pieza de piedra de la roca natural de la montaña. Estos son los mismos valles de Nezahualcóyotl. Esto es una sola pieza también de la montaña y son escaleras cortadas perfectamente ahí en una sola pieza, que es esto de aquí, y esto es la roca natural de la montaña. Y hay canales que cuando yo los vi dije tipón, y esto es México, pero no es un sitio turístico. Por eso es que no se sabe de las coincidencias que en México también existen, igual que en Perú. Está lleno de canales como esto en la piedra. Por lo tanto, sí era un sitio que utilizaba el agua, y esta es una fuente igual que las que hay aquí en Cusco, tal cual. Aquí viene el canal de agua, aquí está la roca natural que está cortada, y esta es piedra grande igual que la de aquí, tal cual, para que caiga el agua como tipo. Pero esto es los valles de Nezahualcóyotl, cerca de la Ciudad de México. ¿Y hay alguna fuente cercana de agua, río, laguna? Actualmente no, pero no sabemos en qué era de la historia fue hecho eso para haber interactuado con el agua. Inclusive se supone que en épocas de Nezahualcóyotl había agua, aunque no consta. Es como la teoría del arqueólogo de, yo creo que fue para esto, y como este rey vivió por aquí, tuvo que haber sido hecho y utilizado para eso. Ceremonial, entre comillas. Ajá, exactamente. Bueno, yo mi parte aquí termina. ¿Dudas, preguntas?